Buenos días, queridos hermanos. Vamos a empezar este culto de hoy, día domingo, y vamos a empezar con alabanza que le gusta al Señor. Así que ustedes desde sus casas acompáñenos cantando esta hermosa alabanza que se llama Glorioso eres Jesús. El resplandor del Padre, ¿cierto? Dice desde la eternidad, el que todo lo creó, todo fue creado por obra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que cantemos esta hermosa alabanza, glorioso eres Jesús. El resplandor del Padre desde la eternidad, por su palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado hablar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Ministerial. Como pastor nos sentimos felices de poder seguir compartiendo la palabra del Señor el día domingo a través de las redes sociales. Nos animamos a través de la palabra del Señor, nos animamos a través de la oración, y hoy día quiero compartir una reflexión que está en el libro de Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5 versículos 21 al 24. Les quiero invitar a leer esta palabra del Señor, que dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén
300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, dice, porque le llevó Dios. Esa es la palabra que hoy día tenemos para nosotros en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Como cada domingo nos reunimos para poder escuchar el mensaje de tu palabra. Que tu Espíritu hable en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos edifique a través de tu palabra y nos desafíe y transforme también nuestros corazones, nuestra mente y cambie todo aquello que ofende tu santidad. Pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser en nosotros una palabra viva y eficaz para que transforme y nos ayude a madurar como cristianos y seguir caminando en la fe, Señor, aún en medio de la pandemia que estamos viviendo. Pido tu bendición, Señor, por ella, pero también oro por mis hermanos de la iglesia de Reñaca, por cada uno de ellos, cada familia que pueda ver este video. Alcánzalos con tu gracia, con tu bendición, y que en sus hogares, Señor, donde hay escasez, tú puedas proveer para que, Señor, las mesas siempre estén provistas de tu bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes se dieron cuenta que leí Génesis capítulo 5. El libro de Génesis, la palabra Génesis significa origen. Entonces, cada vez que nos acercamos al libro de Génesis, nos encontramos con una palabra que está hablando de los orígenes. De hecho, si usted revisa los primeros capítulos del 1 al 3 y el capítulo 4, está hablando del origen de la creación, del origen del hombre, del origen de las familias que se establecieron en la tierra, los primeros hijos que aparecieron en la vida de la pareja que fue expulsada del huerto del Edén. Y esos orígenes son importantes para nosotros recordarlos hoy. Cuando usted se acerca al capítulo 5, y si lee el capítulo 1 y capítulo 2, se va a dar cuenta que se relata cómo fue formado el hombre, cómo fue creado el hombre. Pero al parecer el autor quiere en el capítulo 5 hacer una nueva, o quiere transmitir de manera distinta la creación y la extensión de la humanidad. Si usted me acompaña ahí en su hogar con la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Qué interesante como parte del capítulo 5, es como que nos estuviera recordando los primeros capítulos del Génesis. Es como una forma distinta de relatar la creación, porque aquí hay algo muy importante que no podemos olvidar. El autor algo quiere decir en esta nueva forma de relato de la creación. Versículo 2, varón y hembra los creó. ¿Le suenan parecidas esas palabras a los capítulos 1 y 2? Varón y hembra los creó y los bendijo. Lo mismo dice en los capítulos anteriores. Y llamó, y aquí hay una diferencia muy marcada, y llamó el nombre de ellos, de la pareja, Adán. Todos sabemos que Adán significa humanidad. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La humanidad fue creada, eso es lo que está diciendo. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Mire qué interesante. Comienza un nuevo relato de la humanidad a partir de lo que Dios creó. Se le menciona a la humanidad, a la pareja, que su nombre será llamado Adán. En esa pareja, en esa humanidad, reposa la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Por lo tanto, aquí estamos encontrando en este relato que el autor se está colocando énfasis fuertemente en la idea de que comenzaron a crecer
la descendencia de aquellos que habían sido creados. Es más, dice que no solo engendró a Set, sino que fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y a los 800 años dice que también engendró hijos e hijas. La palabra clave dentro de todo este capítulo 5 es que la familia o la descendencia de Adán comenzó a procrearse de tal manera que fueron creando hijos e hijas, y eso lo marca muy bien. Y si usted sigue a partir del capítulo 5, del versículo 5, perdón, al versículo 20, se va a encontrar que hay otros que vivieron 105 años, como Enos, que creció también, como Set, que vivió 800 años, otros vivieron 900 años, otros, y cada uno de los personajes que se mencionan en este capítulo 5 son personajes que vivieron muchos años. Generalmente nosotros nos colocamos nuestra mente o el énfasis en los años de vida, pero acá no es importante los años de vida, ni tampoco es importante cuántos hijos engendraron. Lo importante que está haciendo el autor es mostrar que desde la creación de Dios de esta humanidad se comenzaron a procrear y a llenar la tierra hombres que tuvieron hijos e hijas. Imagínense la cantidad de años. No es menor el dato de los años cuando uno piensa que en medio de ese caminar fueron formando familias, fueron teniendo hijos e hijas y establecieron familias en la tierra. Pero aquí hay algo muy especial en el capítulo 5 que me gustaría resaltar, que cuando llega al versículo 21 empieza a entregar un dato que no lo entrega nunca más en ninguna parte del capítulo 5, que entrega el dato de que un hombre en medio de todo ese grupo de personas que vivió años y años y que tuvo hijos e hijas, hay un hombre que se atrevió a caminar con Dios. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc también engendró hijos e hijas y vivió también bastantes años, pero se destaca de él, hermanos queridos, se destaca de él que caminó con Dios. Esa es la diferencia de una humanidad que camina y engendra hijos. Hay una humanidad hoy día también que tiene hijos, pero que no vive los años que vivían antiguamente. Esta humanidad que se relata en el capítulo 5, que tiene hijos e hijas, es una humanidad que llena la tierra, pero en ninguno de los casos se menciona que caminaron con Dios. Solo en el versículo 22, Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay un dato muy interesante. Hay dos hombres que se dicen en la Biblia que desaparecieron. Uno es Enoc, otro es Elías, que no experimentaron la muerte. Algunos dicen que Moisés, aunque hay relatos que sostienen que Moisés murió, que experimentó la muerte. Pero más importante que ese dato de desaparecer porque se lo llevó Dios, lo importante es acá en el relato es que cuando se dice que caminó con Dios sin experimentar la muerte hasta que llegó a la presencia de Dios. Ese se lo llevó Dios, es un paso que Enoc no experimentó, el volver al polvo, volver a la muerte, a esa muerte física que por supuesto nos separa de nuestros seres queridos. Mire qué importante es esto, hermanos queridos. En medio de toda una generación del capítulo 5 que engendran hijos e hijas que tienen años de vida, un hombre se atreve a caminar con Dios. Y se atreve a caminar con Dios
porque a partir de ese caminar con Dios comienza la esperanza en medio de la tribulación que vive el ser humano del pecado. Recuerden ustedes que Adán y Eva pecaron ante Dios y fueron echados fuera del huerto. ¿Por qué digo yo que empieza la esperanza? El relato número 5 es muy lindo desde el punto de vista de la esperanza, porque a partir de este caminar con Dios cambia algo en la generación posterior. Tanto es que en el versículo 28 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Fíjese esto, qué interesante. Un hijo, y llamó su nombre Noé. Noé diciendo: este hombre, Noé, nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, a partir del caminar de Enoc se produce la esperanza para la humanidad. Y nace a partir de esa descendencia un hombre como Noé, que dice es el hombre que va a aliviar, ¿cierto?, el dolor y el castigo que tenía la humanidad por causa del pecado. Noé significa consuelo, descanso en hebreo. Es muy interesante esto. Mire qué interesante. Cuando un hombre se decide a caminar con Dios, puede cambiar el curso de la historia de otros hombres y de otras generaciones. Cuando un hombre camina, cuando un hombre o una mujer decide caminar con Dios, es porque ha decidido caminar con Dios a pesar de que en esa generación no era una generación que se caracterizaba por hacer lo bueno ante los ojos de Jehová. Todo lo contrario, era una generación que se alejaba cada día más de Dios. Cuando un hombre camina, un hombre y una mujer caminan con Dios, son capaces de transformar las generaciones que vienen, porque caminar con Dios nos da una esperanza. Esa esperanza de que este hombre Noé, que tiene como en hebreo significa consuelo y descanso, aliviará, dice, aliviará el dolor de la humanidad para aquellos tiempos. Y alivió el dolor de la humanidad, porque este hombre fue considerado no solamente un hombre que trae consuelo a la humanidad. Fíjese lo que dice el versículo 9. Estas son las generaciones del capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, que era perfecto en todas sus generaciones. 2 puntos dice: con Dios caminó Noé. Fíjese cómo se repite la historia de Enoc. La descendencia futura, hay un hombre que decide caminar con Dios. Noé repite el testimonio de Enoc. Permítanme terminar mi reflexión, hermanos, con algunas consideraciones y reflexiones, desafíos finales. Primero, todo el capítulo 5, muchos hombres, muchos años, muchas generaciones, hijos e hijas surgieron de estas generaciones. Ninguno de ellos se atrevió a caminar con Dios. Solo el autor resalta a uno que decidió ser diferente. Se decidió ser diferente en todas las generaciones de aquellos tiempos. Esto habla, hermanos, y nos desafía que aún en medio de la pandemia podemos caminar con Dios y ser diferentes. El desafío que tenemos es seguir caminando con Dios. Este no es un tiempo para relajarnos, no es un tiempo para dejar de orar, no es un tiempo para dejar de estudiar la palabra, es un tiempo para volvernos a Dios, para poder volvernos a convertir si es necesario, volvernos a arrepentir de nuestros pecados, volver a reconciliarnos con Dios si estábamos lejos de Dios, volver a encontrarnos con el Cristo de la cruz, el Cristo que se sacrificó para poder acercarnos a Dios. En tiempos de pandemia podemos seguir caminando con Dios. El caminar con Dios en tiempos de crisis habla muy bien de un creyente. Por lo general, hermanos queridos, cuando tenemos crisis, ya sean crisis económicas,
crisis de salud o crisis de relaciones interpersonales, nuestra primera acción en medio de la crisis es arrancar, huir. Pero cuando uno camina con Dios, no arranca, no huye, sino que cuando caminamos con Dios somos capaces de enfrentar la crisis en medio de una comunidad cristiana que nos puede sostener y nos puede alentar, pero también en medio de la presencia del Señor, porque caminar con Dios significa caminar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Recuerden ustedes que la palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Por lo tanto, cuando caminamos en medio de nuestras crisis, ahí está el Señor con nosotros. Pero tenemos que decidir caminar con Dios. En segundo lugar, el caminar con Dios en medio de una generación como esta que no se resaltan a muchos hombres, solo a Enoc. Este hombre que camina con Dios también tiene un resultado en las generaciones posteriores. Marca a otras generaciones. Y aquí hay otro desafío que tenemos por delante. Hermanos queridos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero en nuestros tiempos difíciles hay personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, hijos que necesitan ver que estamos caminando con Dios. Necesitan ver que Jesucristo está con nosotros, en nosotros, y que nosotros somos la luz para aquellos que están con miedo, que para aquellos que son nuestros hijos, para aquellos que son nuestros esposos y esposas. Ellos deben notar que estoy caminando con Dios y nuestros frutos del caminar con Dios son visibles. Hoy día necesitamos que la luz resplandezca en medio de la oscuridad, en medio de la pandemia, en medio de la crisis que estamos viviendo sanitaria. Necesitamos nuevos Enoc, nuevas personas que caminen con Dios, que se atrevan a caminar con Dios para poder bendecir a las generaciones presentes y las generaciones futuras. Eso es lo segundo. Y lo tercero, para terminar mi reflexión, hermanos queridos, cuando el escritor resalta el nombre de Enoc para decir que caminó con Dios, es el testimonio visible de un hombre. Es muy probable que nosotros nunca aparezcamos en la Biblia. Nuestros nombres nunca van a aparecer en la Biblia. Pero si caminamos con Dios, como Enoc caminó con Dios, escucharemos un día en el cielo al Señor. En su presencia nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Seguramente mi nombre nunca estará acá en un capítulo de la Biblia, pero estará en la boca y en los labios de aquel que nos ha salvado. Yo quiero escuchar ese día: tú caminaste con Dios, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Sigamos caminando con Dios. No importa lo que esté viviendo. Yo sé que se está sufriendo. Yo sé que hay problemas familiares. Yo sé que hay enfermedades. Yo sé que hay conflictos que pueden tener características muy trágicas. Yo sé que hay incertidumbre de lo económico, de lo laboral. Pero sigamos caminando con Dios. Porque cuando caminamos con Dios, es el Señor que se va a preocupar de pastorearnos y atendernos. Jehová siempre será nuestro pastor y nada nos faltará. Pero caminemos con Dios hasta el día en que escuchemos esas palabras que nos dirán: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra sea edificante para nuestras vidas y desafiante para caminar contigo. El mundo está en medio de una crisis, pero seguimos caminando con Dios. Seguimos caminando contigo, porque tú estás en medio de tu iglesia. Bendice a mis hermanos de Reñaca, que ellos sientan tu presencia, pero que también decidan caminar contigo. Cada paso que den, lo den entendiendo que tú estás a su lado y que estando tú a nuestro lado podemos caminar tranquilos, porque también caminamos seguros que este Dios nos sostendrá, que este Dios nos acompañará y nos ayudará
en medio de cualquier crisis que podamos estar viviendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una alabanza muy hermosa, queridos hermanos, que se llama Mirarte solo a ti, Señor. Seguir el caminar de nuestro Señor Jesucristo, seguir sin desmayar, postrarme ante ti, Señor. Son algunas de las palabras que trae esta hermosa alabanza, queridos hermanos, y cantémoslas con todo el corazón. Mirarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Qué bueno escuchar cantar al Señor. Seguramente anhelamos juntarnos para cantar, pero hoy en este tiempo estamos a través de la señal participando del culto. Gracias a nuestros hermanos que también nos acompañan con las canciones en esta mañana. Quiero dejar con ustedes algunos avisos importantes que nos parecen fundamentales para seguir caminando juntos. Tenemos una linda noticia, estamos felices, hermanos queridos, estamos felices porque empezamos con la Academia Bíblica el martes 14, el Sermón del Monte. Nuestro hermano Miguel, que tiene a cargo, nuestro hermano primer diácono que tiene a cargo ese curso, ya comenzó a estudiar con los hermanos de la iglesia y tenemos un número muy lindo de hermanos estudiando. Hay 15 hermanos en ese curso tomando este curso, así que los animamos a aquellos que todavía no se integran. Hay oportunidades para seguir. Lo mismo pasa que con el curso en la iglesia que yo sirvo, que está dictando nuestro hermano Carlos el día miércoles. Es interesante, tenemos 9 hermanos ahí estudiando con el hermano Carlos y nos tiene muy contento de que ya tenemos 2 cursos. Y en el curso de controversia de Jesús, que lo voy a dar yo el día lunes, este lunes partimos ya, el lunes 22 si no me equivoco, vamos a comenzar a estudiar y hay 15 hermanos inscritos ya para tomar nuestros cursos de Academia Bíblica. Controversia de Jesús, Sermón del Monte, la iglesia en que sirvo, son los cursos que estamos dando y tenemos un número aproximado de 40 hermanos. En medio de esta crisis y esta pandemia, la iglesia está estudiando la palabra del Señor. Los animamos, hermanos queridos, grandes, a seguir caminando, a seguir estudiando. Alégrese como se alegra el Consejo Ministerial. Nos alegramos porque si usted participa, eso hace que la iglesia avance, que siga caminando, que siga creciendo en la palabra, fundamental la palabra. También estamos teniendo nuestras oraciones diarias de lunes a sábado de 8 a 9 y de 9 a 10
de la noche, en el horario que a usted le acomode. Seguramente puede ser que en esos dos horarios usted no pueda. Lo importante es que necesitamos que pueda reunirse en un espacio de ese tiempo a orar. Las necesidades por las que estamos orando es para que el Señor pueda bendecir a la iglesia, pueda bendecir nuestro país, a las naciones del mundo, que esta pandemia, esta crisis sanitaria, Dios pueda sanar a este mundo para que podamos seguir avanzando como sociedad y, por supuesto, orar por aquellos que han perdido seres queridos. Seguimos viendo que la cifra aumenta de contagiados y también vemos que la cifra de muertes aumenta. Tengamos en oración aquellos que han perdido seres queridos, que no pueden sepultarlos adecuadamente o no pueden velarlos adecuadamente. Oremos para que la paz y el consuelo los alcance. Oremos por las iglesias también de nuestro distrito, por las iglesias de nuestro país, para que puedan seguir predicando el Evangelio a través de distintas formas y plataformas, puedan seguir avanzando en la extensión del reino de Dios. Los quiero animar a no perder la fe en medio de estos tiempos, seguir orando como ya lo planteé, seguir estudiando la palabra y, por supuesto, también como consejo ministerial los queremos animar a que en este caminar juntos podamos ofrendar y podamos entregar nuestros aportes de diezmo a nuestro tesorero y a la cuenta de nuestra iglesia. Pueden hacerlo vía transferencia electrónica o bien comunicarse con nuestro tesorero, nuestro hermano Carlos, para conversar con él y ver la mejor forma de hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos. Cuando estamos aún en tiempos que no nos podemos congregar, también podemos ofrendar, también podemos hacer llegar nuestro aporte. Todos los aportes nos permitirán avanzar, seguir caminando, sostener la obra, cumplir con nuestros compromisos de mantención del templo y de la casa del Señor, y por supuesto también seguiremos avanzando en términos de tecnología. Hemos comprado un programa Zoom para poder estudiar en la Academia Bíblica, y que es un programa que tenemos acceso de manera ilimitada para tener un tiempo de estudio de la Academia Bíblica. La iglesia sigue avanzando. Por favor, les invitamos como iglesia a seguir entregando sus aportes a la tesorería de nuestra iglesia de Reñaca. Al terminar, los desafío, hermanos queridos, para que no desmayen, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos orando y sigamos caminando juntos. Quiero terminar con una oración, este culto dominical, y desearles que tengan una linda y hermosa semana, a pesar de lo que estamos viviendo, que Dios y la paz y la alegría y el gozo de nuestra salvación esté presente en el día a día. Oremos al Señor y terminamos nuestro culto. Te damos gracias por este culto, Señor, que hemos realizado. Te damos gracias por tu palabra, por los cánticos que hemos elevado a ti. Gracias porque nos permites cada domingo poder servirte a través de las redes sociales. No nos detenemos, Señor, seguimos caminando y queremos marcar con el testimonio de nuestras vidas, marcar la diferencia en una sociedad que necesita una luz, que necesita esperanza. Por eso te ruego por cada familia que está representada, por cada hermano de la iglesia de Reñaca, por cada joven de la iglesia de Reñaca, por cada hermana de la iglesia de Reñaca, que tu gracia les sostenga, que nuestros hermanos de esta iglesia sean fortalecidos en la fe para seguir siendo testimonio y luz del Evangelio para no solamente sus familias, sino también para aquellos que necesitan escuchar en el día de hoy una palabra de esperanza. Bendice a nuestra iglesia de Reñaca, que la luz de Jesucristo brille en nuestra iglesia para que sea conocido tu camino en esta ciudad. Oramos por este culto, te damos gracias por este tiempo y que en esta semana tu compañía, Señor, esté en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana.